Lleva la naturaleza a tu casa con Acuario Santiago. Bienvenidos a una nueva entrega del Baquedano Central. Hoy nos encontramos con un invitado especial. Él es Guillermo Fernández, autor del libro La historia desconocida de Jaime Guzmán. Hoy día nos acompaña para relatarnos un poco de qué se trata su libro, cuál es su inspiración y qué busca transmitir en este relato. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Al contrario, gracias a ustedes. Cuéntenos, para comenzar, ¿qué los motivó a realizar esta obra? Bueno, cuando murió Jaime, el año 91, yo me impacté con la noticia, como todo Chile, por las condiciones especialmente brutales en que se produjo, y decidí que algo había que hacer al respecto. Y como yo tenía mucha información, porque había conocido a Jaime en mi época de estudiante universitario y más tarde como abogado, y había estado en muchos seminarios con él y había aprendido muchísimo de conversaciones durante mucho tiempo con Jaime, decidí que tenía que entregar esto a la comunidad. Y empecé a recopilar información. Me vine a Santiago, a la Biblioteca del Congreso, a la Biblioteca Nacional, a la Fundación Jaime Guzmán, más otra información que yo tenía, y con todo esto empecé a armar un proyecto que se tradujo en un libro publicado en Concepción, un poco artesanalmente, porque no salió más que en Concepción, tuvo poca difusión, pero tuvo un éxito en el lanzamiento, y que ahora decidimos con la editorial conservadora ampliarla y hacer una edición renovada, que es esta. Pero en un principio fue una recopilación de datos que terminó en este libro. Sí, una recopilación de datos y sobre todo el propósito de transmitir experiencias, porque Jaime se preocupó mucho de contactarse con la gente joven, que yo era en esa época estudiante, y transmitir eso a las nuevas generaciones era algo que no se podía hacer porque Jaime había muerto, a menos que alguno de los que habíamos recibido esa información y ese contacto de Jaime se lo transmitiéramos. Que lo hubiesen conocido para saber cuál era su historia. Claro. ¿Se desconoce un poco actualmente cuál fue el rol que jugó Jaime Guzmán, su defensa de los derechos humanos, por ejemplo? Yo creo que se desconoce mucho, y no solo eso, además se ha tergiversado, porque las ideas contrarias, ¿no es cierto?, la gente de izquierda, ha tergiversado la imagen de Jaime Guzmán. Yo creo que por las mismas razones por las cuales lo mataron, porque él encarnaba lo mejor que pudo tener el periodo del gobierno militar, la parte buena, que era la reconstrucción del país, y la parte de entregar ideas nuevas y una institucionalidad renovada que permita avanzar hacia el gran tema que era la preocupación de Jaime, la eliminación de la extrema pobreza. Entonces la asocia con ideas extrañas como el sistema económico que a veces se identifica equivocadamente con los poderosos de la economía, sí, en circunstancias que la gran preocupación de todo esto era generar un sistema que produjera recursos para que el Estado pudiera entregar beneficios a la gente más modesta y que pudieran alcanzar una realización personal para ellos y su familia, con la posibilidad de crecer en su desarrollo familiar. Esa es la gran preocupación de Jaime, además porque él pensaba que el sistema democrático, mientras eso no ocurriera, o sea, el que menos recibiera del sistema, recibiera sin embargo lo suficiente para sentirse agradecido del sistema, mientras eso no ocurriera, la democracia iba a ser siempre y estable. Así que todo apuntaba a eso. Además de que la gente tiene derecho a exigir del Estado los beneficios que le permitan desarrollarse a ellos y su familia. Esa es su gran preocupación. Y la izquierda no permitía eso. Entonces, con el objeto de desarticular esa imagen de Jaime, lo han identificado caricaturizándolo y desnaturalizando a su verdadera identidad. Usted en el relato, por los comentarios que hemos visto, es bastante cercano, un relato objetivo pero cercano. ¿Conocía a Jaime Guzmán? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo fue esta cercanía? Bueno, como te cuento, a mí me invitó un amigo a una charla que fue a dar Jaime Guzmán a jóvenes, que se lo llevaba dando charlas a jóvenes a lo largo de todo el país, y ahí yo conocí esto y después decidí invitarlo. Yo era vicepresidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho, a dar una charla sobre el proyecto de nueva Constitución, que finalmente fue la Constitución del 80, y después de eso nos contactamos con otros grupos que eran afines a Jaime también y a sus ideas a lo largo de todo Chile, y desarrollamos un trabajo en ese sentido.
y nos coordinamos entre todos. Un trabajo entre jóvenes. Entre jóvenes. Porque él se preocupaba mucho de la juventud, porque sabía que a nosotros nos iba a corresponder el periodo en que la Constitución de 1980 iba a estar vigente y por lo tanto nos iba a tocar defenderla y modificarla en lo que correspondiera sin perder su espíritu. ¿Cómo eran estas charlas? ¿Cómo las vivió usted en la Universidad de Concepción? Las primeras, yo lo invité a dar una charla a la Universidad de Concepción, más tarde fue a otras, cuando yo ya había salido de la universidad. Siempre fueron muy riesgosas para la integridad física de Jaime, porque la izquierda le hacía contra manifestaciones, lo querían eliminar, y después lo lograron al final, ¿cierto? Pero no, por suerte, en esas charlas allá en Concepción, ni en el resto del país. Y eran siempre muy gratas, porque Jaime tenía una cosa muy cálida en lo personal, que era muy distinto de la imagen que reflejaba en la televisión. Una persona distante, un poco fría, se veía con esos anteojos tan gruesos, mirada inquisitiva, con un razonamiento lógico indiscutible, incuestionable, todo lo que decía cuadrada como una maquinaria perfecta, una máquina de reloj, y era así realmente. Casi matemático. Matemático, y era así realmente porque era brillante e inteligente. Y uno se da cuenta al conversar con él, la inteligencia, la calidad de una persona superior con la que estaba hablando de inmediato. En su coherencia, en su profundidad y en su inteligencia. Cualquier persona, aunque fuera de izquierda, se da cuenta de inmediato que estaba ante una persona superior desde el punto de vista de la inteligencia. Y además le sumaba a eso que era muy cálido. O sea, no se olvidaba nunca del apodo de cualquier persona que le presentaran o del nombre, y pasaban años a veces y se encontraba de nuevo y lo saludaba por su apodo y por su nombre. Nunca se olvidaba. Tiene una memoria extraordinaria y además con mucha calidez, ¿no? Que era completamente distinta de la que la gente suele tener hoy día por las imágenes de Jaime. ¿Cuáles eran las ideas que él buscaba plasmar en esta nueva Constitución que les transmitía a ustedes como jóvenes? Construir una democracia, porque era un convencido demócrata, no tanto por la legitimidad que aporta la democracia hoy día en el mundo occidental, sino que porque además, pero sobre todo desde el punto de vista práctico, porque Jaime era un hombre esencialmente práctico, porque pensaba que la democracia, y lo digo en el libro, era el sistema, yo creo que tal vez por influencia de Jorge Alessandri, porque Jaime evolucionó en este sentido. Inicialmente había sido adverso y era partidario de crear nuevas formas de participación, pero finalmente se convenció, yo creo que por influencia de Jorge Alessandri, de que estaba tan arraigada la idea de la democracia como el sistema que tenía que existir en el mundo, que era mejor, por lo menos en Chile, mantenerlo, pero corregirlo. Un sistema democrático que permitiera la expresión de la ciudadanía, que hiciera posible el cambio de las autoridades y que permitiera también, sin embargo, a cada persona, por modesta que sea, algún día del proceso político, dar su opinión de manera decisiva en el curso que tenga el país. Pero eso sí, el peligro que tenía la democracia, que era a veces recoger desmesuradamente ideas que son circunstanciales, mayorías circunstanciales, no necesariamente las definitivas del país, y crear un cambio político artificial. Entonces, ante eso había que tomar alguna providencia, de manera que se protegiera de las debilidades que ofrece la democracia, pero que permitiera que ésta funcionara en cuanto a renovar las autoridades políticas y a que la gente pudiera, con su opinión, participar en el proceso político. ¿Cómo eran las manifestaciones? ¿Había mucha oposición en ese tiempo? Mucha. Y como Jaime representaba lo mejor del gobierno militar, la parte, porque Jaime no tuvo nunca que ver nada con lo que ahora se le identifica que es la violación a los derechos humanos. Nunca tuvo, al contrario, la enfrentó, y dentro del gobierno militar. Se opuso y lo enfrentó violentamente desde el punto de vista conceptual, que era su campo, y eso le significó enemistades violentas dentro del gobierno militar también. ¿Cree usted que la UDI sería hoy día distinta si todavía estuviese Jaime Guzmán? Es difícil saberlo. Yo soy independiente, por lo tanto no conozco en su detalle más que lo que se sabe por la prensa de la UDI, pero yo creo que Jaime no habría mantenido a la UDI tal como la fundó. Yo creo que la habría hecho evolucionar, no sé si en la dirección que ha evolucionado, a lo mejor en otros, pero lo que no habría trazado nunca habrían sido los principios. Los principios fundamentales para él intransables, es como
es como los 10 mandamientos en la religión. O sea, uno puede estar de acuerdo en todo lo demás, pero en eso no puede no estar de acuerdo. No tranza. No, claro, y Jaime es un poco eso, no transaba los principios, pero era flexible en lo demás. Ya. ¿Siente que le da poca importancia o que se le da en general poca importancia a los hechos que tuvieron lugar en el caso de la muerte de Jaime Guzmán? ¿Que hoy día desconocemos un poco esa parte de la historia? Yo creo que todo el mundo se conmocionó y sintió profundamente, a partidarios, adversarios, la muerte de Jaime y la manera como ocurrió, porque un asesinato político en plena democracia, gracias en parte esa democracia al propio trabajo de Jaime. O sea, si hay alguien, si era por cobrar cuentas, si hay alguien en quien no había que cobrarla era en Jaime, porque lo único que hizo durante el gobierno militar fue luchar porque tuviera un respaldo jurídico, en vez de ser un solo gobierno militar, darle un respaldo jurídico, partiendo por la declaración de principios, siguiendo por la Constitución Política de 1980, asesorando en materia jurídica, tratando de darle, creando además una red de funcionarios civiles, generalmente abogados o economistas, que respaldaran al gobierno militar para que no fuera solo castrense esto, de manera que su labor dentro del gobierno militar fue quitarle lo más militar posible y transformarlo en lo más civilmente posible. Y fue dictando ley, promovía cosas desde adentro, criticando al gobierno militar, por ejemplo, el exilio. Fue partidario, mucho tiempo antes de que se produjera el término del exilio, fue partidario de haberlo terminado. No se lo escuchaba siempre dentro del gobierno militar. Y como esa, también fue partidario de avanzar antes de que terminara el gobierno militar con las instituciones jurídicas democráticas, como por ejemplo el Parlamento. Era partidario de haberlo hecho andar antes de que terminara el gobierno militar, con una fórmula que fuera posible, compatible con un gobierno militar en su inicio, pero que permitiera la participación política de los adversarios del gobierno militar, todavía bajo la vigencia del gobierno militar, para que adquirieran rodaje estas normas y estas instituciones. Así que todas esas cosas son las responsabilidades de Jaime, y que no se le recuerda y ni se le identifica con eso, sino que se le identifica con lo único del gobierno militar, casi con lo que nunca estuvo de acuerdo, que era con la violación a los derechos humanos, y que las combatió. ¿Cómo era esto con esa relación con el gobierno militar de Jaime Guzmán? Era de dulce y agraz, porque lo apoyaba con una lealtad inquebrantable, pero lo criticaba también internamente y con prudencia, o sea, pero con resolución, en aquellas cosas que iban contra los principios fundamentales que él compartía, que eran los del respeto a la vida, respeto a la libertad de las personas, respeto a la integridad y a los derechos de cada cual. Para eso es que él colaboró con el gobierno militar y lo llevó y lo condujo hasta donde pudo en la adquisición de forma jurídica, en su manera de conducirse. ¿Cómo respecto a estos últimos días de Jaime Guzmán, el día de su muerte, cómo lo vivió la juventud dentro de las universidades? ¿El día de su muerte? Sí. Yo creo que todo el mundo, salvo los muy extremos y desnaturalizados, pero la mayoría de la gente con una conmoción muy fuerte, porque un asentado así, además un hombre tan indefenso, porque Jaime era la indefensión misma desde el punto de vista físico, nunca aceptó seguridad, porque decía que no estaba dispuesto a dejar a una familia sin su padre, porque sabía que lo iban a matar, o existía el grave riesgo de que eso ocurriera, y él no estaba dispuesto a arrastrar a una familia que quedara sin su padre por ese motivo. Y además porque yo personalmente pienso que yo creo que Jaime estaba en el momento de su vida en el que ya estaba empezando a sentir, cumplía su misión en el mundo civil, y estaba empezando a sentir progresivamente la necesidad, esta es una impresión mía, de pasar a su segunda vocación, que era la sacerdotal, que era la verdadera vocación de él, pero que no quería, nunca la quiso asumir antes, porque él pensaba que o se estaba en la iglesia o se estaba en la vida civil y en la política. Ambas eran incompatibles entre sí. Entonces la tenía postergada para cuando terminara su misión en la vida civil, y yo creo, me da la impresión que ya él estaba pensando que estaba cumplida esa parte, y era probable que él estuviera pensando en avanzar hacia la segunda, que era la vocación sacerdotal. Así es que yo creo que él se fue haciendo cada vez más espiritual en sus maneras, y de hecho las personas que convivieron con él en el último tiempo, como Andrés Chadwick y la Rosario Guzmán, su hermana, hicieron declaraciones, y lo cito en el libro, de
conversaciones con Jaime en ese periodo en que él hablaba mucho de la muerte, que estaba sintiendo mucho la presencia de la muerte, que parecía estarse despidiendo. En fin, yo creo que él se estuvo aproximando. Lo presentía. Lo presentía, sí. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, pero no queremos dejar de mencionar otras publicaciones que usted tiene y que también son muy valiosas. Hablábamos hace un rato del extravío chileno. El extravío histórico chileno. El extravío histórico chileno, un libro bastante interesante. Si nos pudiera comentar un poco más de qué se trata, cuál es la importancia de este libro también. Bueno, yo soy de Concepción, y los de Concepción hemos sido siempre muy regionalistas, sobre todo porque Chile se fundó en Concepción. O sea, su historia nace prácticamente desde Concepción, porque como existía la guerra de Arauco, los gobernadores tenían que gobernar al país desde allá, y desde allá dirigir a Chile. Entonces, aquí en Santiago tuvo una vida más tranquila, por eso se desarrolló más el comercio acá, y allá se desarrolló una sociedad bélica, beligerante, que cuando se produjo la independencia se enfrentó a Santiago. Entonces, Chile creció con dos focos de desarrollo, uno de carácter bélico en Concepción y otro de carácter comercial y de más desarrollo económico en Santiago, y que después de la independencia se reconoció otro foco independiente en el norte, con sede en Coquimbo, y por lo tanto ese Chile tricéntrico fue el que le dio inicio a Chile y lo diferenció del resto de los países latinoamericanos promisoriamente. Y eso se perdió con la revolución de 1891 y de 1859, de 1851 y 1859. El 51, cuando Concepción perdió la batalla de Loncomilla contra Santiago, y luego se perdió la provincia del norte con la revolución de 1859, ambos durante el gobierno de Manuel Montt. Y yo creo que en ese minuto Chile extravió el rumbo, al perder esos dos focos que hacían contrapeso al poder de Santiago, y todo el pensamiento político de ahí en adelante ha enseñado en la cátedra de Derecho Constitucional y Histórica chilena de que fue muy bueno que Concepción haya perdido la batalla de Loncomilla y que haya desaparecido del escenario nacional y más tarde Coquimbo, porque eso permitió concentrar el poder en la autoridad central. Y yo pienso que eso fue muy malo para la evolución política chilena, porque concentró el poder y por lo tanto impidió que el país se desarrollara armónicamente. Por lo tanto, yo creo que ese fue un extravío que ocurrió en Chile y del cual no tenemos conciencia. Y ese libro es para contribuir a que se tome conciencia sobre eso. Ojalá se pueda hacer una nueva edición más conocida que la primera que yo hice. Un poco más integral de lo que fue también ese tiempo, lo que se vivió. Claro, conocer bien cómo era lo que se estaba jugando en ese periodo. Para recordarle también a quienes nos ven hoy día en este programa, ¿dónde se puede adquirir el libro de La historia desconocida de Jaime Guzmán? Se puede adquirir en la página de la Editorial Conservadora y se puede adquirir también en Busca Libre y en Amazon. Ahí hay que buscarlo por mi nombre, con los dos apellidos, Guillermo Fernández Stevenson. Y ahí van a aparecer los 4 libros que he publicado que están en Amazon, y entre ellos este de Jaime Guzmán. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Le deseamos éxito en su venta y que ojalá todos podamos conocer esta historia desconocida, porque es realmente importante. Ojalá. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrega. Hola, somos El Baquedano, un medio de comunicación independiente que surge por la creciente necesidad de la ciudadanía de informarse con la verdad, por sobre las grandes influencias de los medios de comunicación masivos en Chile. En El Baquedano trabajamos por decir las cosas como son, sin ningún matiz ideologizado. Somos un medio independiente y para esto los aportes de nuestros fieles seguidores han sido una herramienta eficaz para sostener nuestro trabajo, para desarrollarnos y seguir comunicando la verdad a nuestros compatriotas.